Dios los bendiga, hermanos, en este día. Quería mandar un video aquí en esta tarde, simplemente un pensamiento que el Señor me ha dado. Espero que todos estén bien. Los extrañamos, los amamos. Estamos ansiosos para regresar y poder estar juntos una vez más en la iglesia, alabando y celebrando el nombre de Jesús. Los extrañamos, estamos orando por ustedes y espero que estén orando por nosotros. Y ya pronto vamos a estar juntos en la iglesia. Pero quería tomar un momento aquí simplemente para compartir con ustedes un pensamiento. Esta mañana tuve el privilegio de compartir un momento ahí con la iglesia del hermano Pastor Mina. Y bueno, y entonces sentí de también compartir parte de eso y también algo aquí para nosotros, ¿no? En esta tarde. Espero que todos estén haciendo algo para mantenerse conectados ahí en las cosas de Dios, que estén ya que sea escuchando prédicas o mirando prédicas o leyendo la palabra del Señor, orando, simplemente porque no hay trabajo, porque no podemos salir. No quiere decir que es un tiempo libre donde no podemos o no deberíamos de tener alguna clase de contacto o de comunicación con Dios, amén, sino que busquen su tiempo, estudien, lean, oran. Pero ahí sí puede pasar ahí el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6. Una porción ahí dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Solo agarrando la primera porción, no quiero entrar en cada área de esa escritura, sino que simplemente el comienzo, donde dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Necesitamos conocimiento, ¿no? Si usted ve el libro de Proverbios, no habla mucho acerca de sabiduría, de conocimiento, de cómo adquirir todo eso. Deberíamos de pedirle a Dios, de orarle a Dios que los dé conocimiento, ¿no? Y el conocimiento, si usted mira, viene a través muchas veces del proceso de la vida. Cuando uno ya va subiendo, creciendo en edad, pues hay ciertas cosas, ¿no? Ciertas decisiones que uno toma y dice uno: man, si hubiera sabido hacer esto cuando era más joven. Y eso pasa, ¿no? Sí, entonces, pero es un conocimiento que agarramos en las diferentes áreas de la vida, pero a través del proceso del tiempo, que es bueno, ¿no? Con esa clase de crecimiento y de conocimiento que viene por experiencias de la vida. Pero también tenemos que tener conocimiento aún en las relaciones, relaciones entre hermanos, como usted y yo pues, deberíamos de comunicarnos, hablar, tener relaciones, ya que sea oveja, pastor, pastora, oveja, o hermanos a hermanos, hermanas, hermanos, y entonces, o aún, hermanos, nuestras relaciones con nuestros familiares. Tenemos que aprender, ¿no? Hay ciertas personas con quienes usted no puede hablar de ciertas maneras porque usted sabe que van a reaccionar de tal manera, tal vez no una manera correcta. Pero también tenemos que tener conocimiento a cómo vivir en este mundo. Qué clase de cosas tenemos que cultivar, por ejemplo, en su trabajo. Qué clase de conversaciones, qué clase de chistes, qué clase de cosas estamos haciendo, ¿no? Que este mundo los está mirando. Entonces necesitamos tener conocimiento aún en esas áreas, aún cómo comportarnos cuando estamos a solas. Entonces son cosas que necesitamos, no es un conocimiento que es necesario. Pero también aparte de eso, hermano, necesitamos un conocimiento de los tiempos en cuales estamos viviendo. Vivimos en tiempos peligrosos. Ahí se escucha mucho. Si usted tiene acceso a las redes sociales, y sé que muchos no, pero hay otras personas que sí. Uno mira y escucha toda clase de cosas, ¿no? De lo que está pasando, del apocalipsis, del fin del mundo, de la marca de la bestia, de qué significa este virus, de qué es lo que va a pasar, de que estamos ya, es el fin del mundo, tantas cosas, ¿no? Que uno escucha. Pero entonces nosotros como cristianos necesitamos conocimiento.
en esas cosas. Conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de quién Él es, conocer a Dios de una manera más íntima, desarrollar esa relación, amén, que tenemos. Y todo lo que nosotros sabemos y conocemos lo recibimos de algún lugar, de ciertos lugares. Algunos, amén, lo reciben, como le digo, simplemente de la vida. Aprendemos, ¿no?, cosas que funcionan, cosas que no funcionan, y todo eso, ¿no? Pero en toda área de la vida, hermanos, sobre todas las cosas necesitamos, amén, el conocimiento de Dios, de los tiempos de Dios y el propósito de Dios para nosotros en nuestras vidas. Porque si no, muy rápido, muy fácil podemos ser engañados. Entonces, un estudio que uno tiene que hacer, ¿no?, es el estudio de conocer a Dios, quién Él es y el propósito que Él tiene para su vida. Estaba pensando, ¿no?, en lo que es la materia de psicología, que es simplemente el estudio del ser humano, de la mente y las funciones de la mente del ser humano, de cómo es que trabaja, ¿no? Y entonces el comportamiento, la razón que usted hace lo que usted hace, por qué lo hace, ¿no? Entonces, esa materia de psicología se enfoca en eso, en aprender de por qué actuamos de la manera que actuamos. Porque déjeme decirle, hermano, que si usted es blanco, negro, chino, hispano, americano, salvadoreño, mexicano, hondureño, como lo que sea, usted encuentra personas que tienen las mismas características a través de todo el mundo. Ejemplo aquí rápidamente, pero por ejemplo, los ladrones, ¿a dónde están? En todo el mundo. Mentirosos, ¿a dónde están? En todo el mundo. Es una característica que es universal. Y entonces, y psicología se enfoca en eso, ¿no? En por qué somos lo que somos. Bueno, también, hermanos, la palabra del Señor se enfoca en Dios y por qué es que Dios ha hecho lo que Él ha hecho, por qué es que estamos a donde estamos ahora. Y la palabra del Señor es cómo aprendemos esas cosas. Entonces nosotros, en vez de buscar y decir, ¿no?, de que yo siento, porque si usted mira personas y habla con personas, no, muchos dicen, no, es que yo creo esto, yo siento esto, y es que yo siento y yo siento y yo siento. Hermano, pero no podemos basarlos en nuestro sentir. En algún lugar tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Tiene que ser algo que es bíblico. No porque simplemente usted sienta, quiere decir que el sentimiento es bueno o verdadero. Entonces, tiene que ser basado, ¿no?, en la palabra del Señor, las ideas que usted escucha, los pensamientos, las prédicas, todo pensamiento imaginable está saliendo ahora de la palabra del Señor. Si usted tiene redes sociales, va a ver de que uno tras otra persona detrás de este aparato que estamos utilizando en este momento, ya que sea el teléfono o una tableta, se ponen y están predicando, están enseñando, están diciendo cosas que muchas veces no son bíblicas o no tienen ni siquiera el concepto o el principio bíblico. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Simplemente porque se escucha bien o porque pensamos que es bien, no quiere decir que está apropiado con la palabra del Señor. Algunas cosas simplemente para referencias aquí, pero he leído, he escuchado donde hay personas que han dicho, ¿no?, de este virus, de que es el juicio de Dios, de que si el Señor lo libra a usted de esto es porque está bien con Él, y si no, es el juicio de Dios que ha caído sobre su vida y entonces que no está viviendo bien. Pero la realidad de eso, hermano, es que son mentiras. Amén, porque conocemos a hermanos personalmente, ¿no?, que hemos conocido a pastores que han fallecido por causa de este virus, hombres que le sirven a Dios, que viven para Dios, que se han enfermado, ¿no? Entonces no podemos simplemente enfocarnos y pensar que eso es así, amén, porque no es bíblico. Amén, no es bíblico, eso no lo encuentra en ningún lugar en la palabra del Señor donde el Señor nos dice eso, ¿no? No estamos sufriendo la ira de Dios, simplemente estamos viviendo por una época de inseguridad, de una época de prueba, por decirlo de esa manera, de un virus que se ha desarrollado, pero no es juicio de Dios, porque si fuera juicio de Dios fuera más severo para cada uno y para todos. Y aún no lo es,
porque no fuera justo si fuera de esa manera, si también nosotros, los hijos de Dios, estuviéramos sufriendo las mismas consecuencias que los del mundo. Entonces no funciona de esa manera, sino que la palabra del Señor dice, ¿no?, de que el Señor hace que el sol salga o que la lluvia caiga sobre el bueno y el malo. Es parte de la vida. Cuando sale el sol, no ha salido solo para usted, sino que también ha salido para aquel que está en la cárcel, para aquel asesino, para aquel otro violador. Para él también ha salido el sol. Cuando llueve, no solo llueve sobre su vida, sino que sobre la vida de ellos. Y lo que el Señor quería que entendiéramos es que hay ciertas cosas en esta vida que nosotros vamos a pasar, bueno o malo, junto con el mundo, con las personas que no conocen de Dios, y simplemente porque vivimos en este mundo. Y le digo todo eso, ¿no?, para que tenga cuidado, ¿no?, de no agarrar y comenzar a pensar y a decir cosas que no están basadas en la palabra del Señor o en la Biblia. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1 al 3, allí los da un poco, ¿no?, miren, versículo 1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, dice, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y lo voy a explicar un poquito más en profundidad aquí, pero esa porción es similar, y el concepto, la idea de que Pablo estaba dando es como lo que él había dicho en Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 25. Dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Y lo que está diciendo es que estábamos limitados en el conocimiento, porque solo conocíamos la ley, solo se conocía la ley. Dice: encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. En esa porción, un ayo es un maestro, una persona que se encargaba de llevar al niño, al estudiante, a la escuela. Entonces era el proceso, ¿no? Pasaban por él, lo agarraban, lo llevaban, lo enseñaban. Y entonces es lo que él está diciendo. La ley, el Antiguo Testamento es nuestro maestro, es nuestro ayo, es lo que los ayuda a nosotros más que todo conocer a Dios. El Antiguo Testamento no son simplemente historias que tal vez no tienen nada que ver con nosotros ahora, sino que son enseñanzas que podemos nosotros poner en práctica, enseñanzas para nosotros poder conocer a Dios más. Ahí podemos aprender, ¿no?, de la manera que Él trata con el ser humano, el proceso desde Adán y Eva hasta, amén, Malaquías. Todo es un proceso, son enseñanzas que Dios los dio para que nosotros ahora, como cristianos, como hijos de Dios en el nuevo pacto, en la gracia, podamos siempre tener referencias y mirar de la manera que Dios trataba a esas personas. Es una característica de Él, ¿no? La palabra del Señor dice que Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces nuestro Dios no cambia. Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Entonces aprendemos mucho del Antiguo Testamento que nos ayuda para vivir en el Nuevo Testamento. Y es lo que dice ahí en el capítulo 3, en el capítulo 3, en el capítulo 4, donde habla un poco más de cerca del niño, ¿no? Está hablando de que hay un tiempo en la vida, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene 3 hijos de 5, 6 y 7 años y se muere, usted ahí entonces tiene que dejar su herencia, su dinero a uno de sus hijos, a sus hijos. Pero usted sabe de que ellos están muy pequeños y no tienen la capacidad para administrar esa barbaridad de dinero que les va a dejar usted. Entonces tiene que poner a una persona, a un adulto, que tome control de sus bienes, ya que sea un abogado o ya que sea un pariente, alguien de confianza,
y usted le dice, hey, mira, aquí tengo estos 5 millonitos aquí para mis hijos y quiero que usted le ayude, ¿no?, a administrarlo. Entonces, y es lo que él está diciendo aquí. Mientras éramos niños, dice, teníamos a un tutor, a un ambasador, a alguien que nos los ayude, que a administrar, dice, un curadores, dice aquí, o tutores, ¿no?, que los ayuden a administrar lo que hemos recibido, lo que nuestros padres los han dejado. Pero mientras ese proceso está sucediendo, hay muchas limitaciones. Por ejemplo, dice, no hay diferencia entre el hijo y el siervo. ¿Por qué? Porque el hijo no tiene acceso a lo que el padre le ha dejado. No tiene acceso a todos los bienes, no tiene, aunque es el heredero de todos sus bienes, aunque él tal vez sea millonario, pero hay un proceso, hay un tiempo en su vida donde simplemente es un siervo. Él no tiene acceso a ese dinero por causa de la falta de su edad, de su madurez. Tal vez él no es maduro lo suficiente y se le pone un periodo de tiempo. Por ejemplo, uno conoce usted a sus hijos, no conocemos a nuestros hijos. Si ese fuera el caso, usted sabe a qué edad usted cree y espera que sus hijos tengan la madurez para poder distribuir este dinero. Y entonces, pero antes de que ellos tengan acceso a ese dinero, son simplemente igual que el resto. No tienen nada ellos, ¿no? Aunque tengan todo el potencial a que el futuro sea brillante para ellos, pero en ese momento simplemente son como otro siervo normal, tienen restricciones, limitaciones, todo es controlado por otra persona, por causa de la falta de madurez en la vida de ellos. Entonces no tienen ellos el control. Y bueno, y le digo eso, hermanos, porque nosotros muchas veces necesitamos, ¿no?, de crecer, madurar. Pablo más adelante en Efesios capítulo 4 versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean, dicen, con astucia las artimañas del error. No podemos ser, dice, como niños. Somos llevados por todo viento de doctrina. Cuando usted conoce la palabra del Señor, cuando usted conoce a su Dios, usted no tiene que tener ese temor de ser llevado por toda clase de doctrina. Va a escuchar y se escucha de todo, pero sobre todas las cosas necesitamos nosotros tener también ese conocimiento, esa sabiduría de Dios en nuestras vidas para saber que es Él el que está en control de todas las cosas que nosotros estamos pasando y vamos a pasar. No se deje llevar por las personas y las ideas de que sueños y que revelaciones y de que vaya y compre y amontone y un pánico y que el mundo se termina y todo eso, hermano, sino que confíe en Dios. Pero quisiera hacerle una pregunta ya en ese pensamiento, ¿no? Si fuera el fin, ¿qué haría usted diferente? ¿Qué clase de cambios haría usted en su vida? ¿Con quién quisiera pasar ese tiempo? ¿Qué hiciera diferente? ¿Qué cambiaría usted? Entonces, ¿por qué esperar, no? ¿Por qué no hacer esos cambios ahora? ¿Por qué no vivir de esa manera ahora? No sabemos. Nadie, ninguno de nosotros está garantizado lo que mañana los espera. Entonces, ¿por qué no vive ahora de la manera que viviera si fuera el fin? Métase en la palabra por usted mismo. Aprenda, conozca, estudie la palabra. Pídale al Señor que le dé conocimiento de Él más que todo, pero también de su palabra, para poder conocerlo a Él de una manera íntima y personal. Tenemos que entrar, ¿no?, en su palabra, conociéndolo más y más. En Efesios 2, versículo 1, y dice, y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros
delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo. Escuche esta porción aquí, dice, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuántos de nosotros no los hemos dejado ser arrastrados por esta corriente de este mundo? Por falta de conocimiento de Dios. Porque pensábamos, porque alguien nos había dicho esto o aquello. Pero cuando usted crece en conocimiento, cuando usted crece en su relación con Dios, usted no va a ser muy fácil para poder llevárselo la corriente de este mundo. Puede tomar una decisión, pararse firme por Dios, vivir para Dios, serle fiel a Dios, aunque tal vez le toque hacerlo solo, pero hágalo. Oseas 4:6, ahí con ese versículo comenzamos y quisiera concluir. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En este tiempo que estamos viviendo, sin iglesia, sin uno el otro, solos, que usemos este tiempo para adquirir más, ¿no? Para recibir conocimiento de la palabra de Dios, pero de Dios también, para poder seguir viviendo, ¿no? Para Él, sirviéndole a Él. Espero, ¿no?, que todos continúen a estar bien y vamos a seguir orando por ustedes. Ustedes oren por nosotros. Estamos ansiosos de poder tener culto, de poder tener servicio juntos, de alabar a Dios. Pero para mientras vamos a crecer en conocimiento, vamos a crecer en sabiduría, vamos a conocer más de la palabra del Señor y vamos a permitir que Dios continúe a obrar en nuestras vidas. Gracias, los amamos a cada uno de ustedes, los extrañamos, ya queremos ver a los niños y los jóvenes y a ustedes, a cada uno de ustedes queremos alabar a Dios, ¿no? Entonces, pero vamos a continuar, mientras no podamos reunirlos, vamos a seguir en oración, orando los unos por los otros. Gracias, mis hermanos, que el Señor los bendiga.